Soliloquios de un metafísico. Filosofía en las ondas hertzianas. Si piensas que la filosofía es cosa del pasado, que ya no tiene nada que decir, o crees que es aburrida, detente y escucha, porque ya estamos por comenzar a filosofar. Súbele a tu radio y déjate llevar. Soliloquios de un metafísico. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un metafísico. Como todos los martes, en punto de las 9 de la noche, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. El tema del programa de hoy es un tema muy especial, muy sabrosón, y bueno, hoy estaré hablando sobre qué es la hermenéutica. La filosofía actual tiene muchos vericuetos sobre los cuales reflexionar, y en esta ocasión trataré el tema de la interpretación, es decir, de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿De qué trata? ¿Cuáles son los filósofos actuales que hacen hermenéutica? Estas y otras cuestiones estaremos reflexionando. Si quieres filosofar un poco, entonces no te pierdas el programa. Comenzamos. Pues les saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, para donde quiera que nos escuchen. Un saludo a Verónica Medina, que ya está conectada, que dice que los programas anteriores no ha habido. Pues bueno, nada más no hubo el martes pasado, pues por cuestiones de elecciones aquí en el estado de Veracruz, pero hoy sí estamos presentes aquí en Soliloquios de un Metafísico. Saludos a Eduardo Pineda, también por ahí anda a Elodia, a Andrés, bueno, a todos. Hoy el tema del programa versará sobre la hermenéutica. Pues, ¿qué es esto de la hermenéutica o la teoría de la interpretación? Tal vez algunos hayan escuchado este asunto de la hermenéutica y otros no tanto. Tal vez algunos entiendan qué es el asunto de la interpretación y otros pues no tanto. La hermenéutica, teoría de la interpretación, bueno, es una parte de la filosofía que se dedica a estudiar precisamente este ámbito de lo que se llama la comprensión, este ámbito que nos arroja la exégesis de los términos, la exégesis de los manuscritos o algunos textos. Brevemente daré una presentación de lo que es la hermenéutica, comentando algunos filósofos. Hay muchos filósofos hermeneutas. En México tenemos uno muy importante, del cual quiero hablar un poco más adelante, para que se conozca, bueno, quién es este filósofo mexicano hermeneuta. Tal vez los que estén estudiando filosofía sepan de qué estamos hablando, pero también algunos otros pues que no tengan muy en claro qué es la hermenéutica o cuál es el filósofo al que me estoy refiriendo. Bueno, pues
le tendrán ahí algunas dudas, pero hoy vamos a aprender qué es la filosofía hermenéutica y cuáles son sus exponentes. Bien, para comenzar quisiera decir que la hermenéutica es precisamente esta arte, esta disciplina de la interpretación. En su historia, si lo quisiéramos llamar así, para poder dar un entendimiento de cómo se ha ido desarrollando la hermenéutica a lo largo de este tiempo, pues podríamos mencionar algunos nombres de filósofos que han aportado, han reflexionado sobre el tema de la hermenéutica, sobre el tema pues de que nos ocupa hoy. En ese sentido, el primer filósofo que quiero mencionarles y darle algunos puntos generales de su filosofía, bueno, pues es un amigo mío que se llama Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher. Él vivió allá en el año de 1768 y falleció en el año de 1834. Básicamente era teólogo y filósofo, pero no por eso le quita, gran aporte de su filosofía a la hermenéutica. Para Schleiermacher, lo más importante que tendría que hacer la hermenéutica era entender el discurso también como el autor y aún mejor que él. Es decir, Schleiermacher trataba de sacar lo más importante y en su totalidad del autor, obviamente en el discurso. Este compadre pues influye en otros filósofos como por ejemplo Wilhelm Dilthey o como filósofos como Heidegger y a veces Gadamer, ¿no? Pero bueno, a algunos no les gusta reconocer esas cosas, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Para Schleiermacher lo más importante es el entendimiento mutuo. Schleiermacher lo que hace en su tiempo es tomar las hermenéuticas que había y trata de unirlas en una teoría general. Es decir, en ese tiempo hay que recordar que había una hermenéutica que parte de analizar solamente las palabras, es decir, la filología. En ese sentido era muy estricta. Y por otro lado también había otra hermenéutica, la más enfocada a la teología, específicamente a la Biblia, que trataba de sacar de las alegorías de la Biblia los mensajes que se supone debería de entenderse, ¿no? En ciertos apartados, en ciertos momentos en que la Biblia estaba enunciando ciertas doctrinas, ¿no? Entonces había dos, por decirlo así, dos tipos de hermenéuticas: la filológica, que se centraba en el discurso, en la palabra como tal, y en la Biblia, la que se enfocaba en la Biblia. Entonces lo que hace Schleiermacher, pues trata más de unirlas y de hacer una teoría general que abarcara estas dos, pero además que tuviera un objetivo muy en común. Y ese objetivo era, según Schleiermacher, a mí no me reclamen, era evitar el malentendido entre lo dicho y la intención de lo dicho, entre la individualidad del autor y su expresión en el lenguaje. Esto traducido en palabras cristianas y llanas, era entender correctamente lo que el fulanito autor dijo cuando escribió tal cosa, ¿no? Imaginémonos a Platón. Si Schleiermacher estuviera aquí y tratara de hacerle una exégesis hermenéutica a los diálogos platónicos, la República, si la hermenéutica para Schleiermacher evita el malentendido entre lo dicho y la intención de lo dicho, entre la individualidad del autor y su expresión en el lenguaje, quería decir que Schleiermacher trataría de sacar la filosofía platónica en su estado, digamos, más puro, más correcto, en su estado más verdadero, por llamarlo de una forma, para que se pudiera entender
de la mejor manera, bueno, pues a las generaciones posteriores. En este caso, pues nosotros que estamos acá en el siglo XXI. Es así que para Schleiermacher lo importante es la reconstrucción de un texto o discurso, pero teniendo en cuenta el sentido intencional del autor. Y para ello él utiliza dos métodos. El primero, el llamado comparativo, que es la serie de conocimientos singulares para comprender el todo, y el segundo, el adivinatorio, que busca comprender inmediatamente lo individual. De esto se desprende dos formas de interpretación. Por un lado, la gramática, que es el sentido objetivo de las palabras, la univocidad, y por otro lado, la otra forma de interpretación sería la técnica, que es la que trata de captar positivamente la impronta individual y subjetiva en el uso de las palabras. Y aquí resume en una frase Schleiermacher lo que entiende tanto por el método comparativo, el adivinatorio y las formas de interpretación, que son la gramatical y la técnica, la resume en una frase: no hay pensar sin palabras. Esto dice mi amigazo Schleiermacher. Muy bien, saludos a Miguel Ángel Bernal Huerta hasta Aguascalientes, ya escuchando, ¿no? Pues saludos, repórtense también por dónde andan. Pues mi estimado Miguel Ángel, estamos hablando aquí de la hermenéutica y de mi amigazo, que tú has de conocer muy bien, Friedrich Schleiermacher. Bueno, entonces Schleiermacher resume esta forma de hacer hermenéutica entre el método comparativo y el método adivinatorio en esta frase que dice: no hay pensar sin palabras. Pero bien, más allá de eso, también hay otra cosa que se llama el círculo hermenéutico. Y bueno, ¿qué es el círculo hermenéutico? Bueno, estas cosas son algo complicadas de explicar en un corto tiempo, pero básicamente el círculo hermenéutico es primeramente algo aparente. Es algo que se da, aunque Schleiermacher dice que el círculo, bueno, es una forma donde se presenta el diálogo y es la manera de comprender lo individual en el diálogo. Y dice: todo comprender lo individual está condicionado por la comprensión del todo. Es decir, la comprensión es progresiva porque se va de las partes en el entendido de que hay un todo. Por eso hace esta alegoría del círculo hermenéutico, de esta forma en que se presenta el diálogo para poder comprender lo que se nos presente en el texto, en la vida cotidiana, en alguna sentencia, en todo esto que podamos sacar alguna conclusión. Y entonces necesitamos de la hermenéutica, que para Schleiermacher debe evitar sobre todo los malentendidos entre lo dicho y lo expresado en el lenguaje. Pero bueno, este círculo que es hermenéutico para Schleiermacher tiene una tarea infinita. ¿Por qué tiene una tarea infinita? Bueno, pues primeramente porque este círculo, aunque usa la alegoría, la metáfora de un círculo, va a decir que es un círculo que no es cerrado, es meramente aparente, porque el círculo no puede simplemente estar cerrado. Si retomamos a Hegel, el círculo en su completud, que ya no puede entrar nada más, sino que el círculo es la manera en que se va desenvolviendo el diálogo entre el interpretante y el autor, porque debe de tomar en cuenta que para poder interpretar el todo hay partes, y esas partes van a comprender siempre la totalidad de lo que se nos presente. Es ahí cuando dice que comprender lo individual está condicionado por comprender el todo. En palabras llanas significa que no podemos juzgar a un hecho, a una cosa, a un texto, solo por una parte. Es como aquellos que alguna vez me tocó escuchar que dice que Nietzsche hace ética, ¿no? Bueno, pobre Nietzsche, si estuviera viendo eso, pues seguramente ya se hubiera ahorcado o se hubiera muerto otra vez, ¿no? O como aquellos que dirán
que cierto filósofo tiene un método, o pueden decir que aquellos filósofos, no sé, que Cioran tiene un sistema filosófico metafísico. Vaya, ahí tendríamos que ir poco a poco aplicando el círculo hermenéutico para poder comprender lo individual de un filósofo y luego ver la comprensión de todo el filósofo. No se puede hacer simplemente una afirmación o una interpretación, en este caso de una filosofía o de un filósofo, solo por una parte. En lógica, eso, cuando hacen eso, que juzgan la parte y luego la generalizan, se llama falacia de generalización apresurada. Recomiendo ampliamente el libro de Irving Copy, Introducción a la Lógica, para poder conocer los tipos de falacias que hay y evitarlas en lo que se puede, ¿no? No estamos diciendo que se pueda vivir en un mundo cuadrado de lógicas, pero bueno, pues sí, evitar en lo que se puede usar las falacias, y esto ayuda mucho no solo en la comprensión de nuestro lenguaje y en la adecuación de nuestro pensamiento para cuando escribimos algo. Pues bueno, por un lado, este es el primer filósofo que les quiero comentar en cuanto habla de la hermenéutica. Hay otros filósofos muy interesantes, muy sabrosones, que a mí me gusta mucho estudiar, indagar, conocer, porque son demasiado interesantes para la reflexión filosófica. Pero bien, entonces, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Saludos también a todos los que nos están escuchando. Ya anda por ahí Roxy, Andrea, Yasmín, andan ahí preguntando. Saludos al compañero Eric, a Yash, a Noemí, a todos están aquí enviando mensajitos al WhatsApp. Pues si quieren ahí que les ponga mi número para que manden un mensaje, o por aquí por el chat también se vale. Pues bien, fíjense que hay otro filósofo y que les quiero comentar brevemente, porque en una hora es difícil comentar todos los puntos centrales de un filósofo y además, bueno, ir explicando las partes. Solamente les voy a dar un panorama muy general para que ustedes pues luego investiguen, sepan de qué se trata un poco más la hermenéutica, bueno, con las ciertas guías que aquí les voy dando para que tengan una apertura o una fusión de horizontes, como diría Gadamer, a lo que es la hermenéutica y cuáles son algunos de los filósofos representativos. Fíjense que tengo un amigo que se llama Wilhelm Dilthey, que también entra en estos asuntos de la hermenéutica. Para él, la hermenéutica requiere primeramente responder los desafíos del historicismo, acudiendo a un saber que salvaguarde la autonomía de las ciencias humanas. Para Dilthey, la hermenéutica es la doctrina del arte de comprender las manifestaciones de la vida fijadas por escrito. Por eso para él toda comprensión es histórica. Dilthey, fíjense que tiene una cosa muy interesante, hace la división entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, y en esas, bueno, cada una tiene un método, ¿no? Por la ciencia de la naturaleza, pues obviamente entendemos que tiene el método científico al cual se ha atribuido a sí mismo una objetividad. Habríamos que ver hasta qué punto es objetivo el famoso método de las ciencias naturales. Pero bueno, en ese otro día hablamos de Thomas Kuhn y los paradigmas, ¿no? O de Karl Popper. Pero, por ejemplo, en las ciencias humanas, para Dilthey, la hermenéutica puede ser un método que ayude a la comprensión de la historia, a la comprensión del hombre, para recuperar la conciencia de su historicidad, pero desde la propia existencia, que parece que se encuentra perdida en las categorías estáticas de la famosa ciencia fuerte o ciencia verdadera, entre comillas, si le queremos decir así. Entonces Dilthey dice, pues fíjense que las ciencias humanas también están aportando cosas, ¿no? Pero en ese sentido tenemos que hacer un trabajo hermenéutico para la comprensión. Y este trabajo hermenéutico de la comprensión se basa obviamente
en el intérprete, en primera instancia, este es el que debe generar la comprensión. Por eso, en primera parte, cuando se hace una función hermenéutica, el intérprete debe de comprender que hay un contexto cultural que está marcando cualquier libro, texto, trabajo, frase. Hay un contexto cultural histórico. A partir de esa comprensión que se da en el contexto cultural, va a poder sacar el intérprete el sentido original de lo que quiere decir el autor. Es así que la comprensión va a estar dada pues por una recuperación primero de la historia y después de la propia existencia que se encuentra dada por el intérprete. Para Dilthey, la hermenéutica es la base para las ciencias humanas, y aquí propone, o bueno, quiero mencionarles que propone de manera muy general como una fórmula hermenéutica en donde primero está la experiencia, después viene la expresión y por último viene la comprensión. Es así que, si resumimos, sería experiencia, expresión y comprensión para poder tener una hermenéutica en esta vida que nos ha dado, en este contexto histórico, y poder desvelar, si lo utilizamos en términos heideggerianos, lo que sea, lo que nos quiera decir el texto, la frase o el autor, y no tanto compararse como con Schleiermacher, que dice que comprende mejor, comprende al autor en su totalidad, incluso mejor de lo que él se comprendió. Por eso es importante pues estudiar un poquito de lo que tanto Schleiermacher como Dilthey nos está diciendo sobre la comprensión, para poder engarzar un poquito después con Gadamer y luego con un filósofo mexicano que es Mauricio Beuchot, que lo voy a comentar un poco más adelante, qué es lo que trata este asunto de la hermenéutica, para dónde quieren ir. Pero bueno, aquí les estoy haciendo una presentación muy general de lo que es la hermenéutica, cuáles son los autores más conocidos, por decirlo así, y también cuáles son los filósofos que han aportado a este asunto de la hermenéutica. Pues bien, el punto es que la hermenéutica es el arte de la interpretación. Por un lado, digamos que Schleiermacher es el que la inicia, digamos que es el padre de la hermenéutica moderna, si queremos llamarle así, aunque ya la hermenéutica existía un poquito antes, en el medievo y con los escolásticos, pero después un giro que se le da es el de Dilthey, al decir que toda comprensión es histórica y que el intérprete debe de tener en cuenta que para que se dé la comprensión debe de entender que está en un contexto cultural histórico. A partir de ese entendimiento pues va a poder sacar el sentido original de lo que quiere decir el autor. No voy a hablar de Richard Rorty, estimado Miguel Ángel, porque nada más estoy dando un panorama. Pero sí, también precisamente Richard Rorty es un filósofo que se puede encasillar un poquito en la parte de la hermenéutica, aunque este asunto ya va más allá por el símbolo y la semiótica, en donde no me quiero meter ahorita, pero luego lo tratamos. La verdad es Richard Rorty es muy interesante, es demasiado interesante, y bueno, hombre, habría que hablar varios programas de él. Después de la canción les voy a presentar una cancioncita muy sabrosa que yo sé que les va a gustar, y más a mi amigo el músico Miguel Ángel, a Chuy, que no lo veo por aquí, pero bueno, ojalá lo escuche. Una cancioncita muy sabrosa. De ahí voy a pasar a explicarles brevemente lo que dice Gadamer, porque me quiero centrar en Mauricio Beuchot. Bueno, les hago el comentario rápido. Mauricio Beuchot Puente, filósofo mexicano, creador de la hermenéutica analógica, bueno, va a estar dando una conferencia aquí en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Filosofía, el jueves 16. Bueno, quiero hacer como una introducción de su pensamiento de la hermenéutica analógica, y ya después le traeré las noticias que se gesten, que se vayan dando aquí en Soliloquios de un Metafísico, para
para que yo les pueda comentar pues de qué está el asunto de la hermenéutica y cuál es el filósofo mexicano que hace hermenéutica y hermenéutica analógica. Pero bien, vámonos a un poco de cancioncitas muy suave y tropical. Espero que les guste, pues los voy a dejar con mi amigazo Richard Wagner, La cabalgata de las Valquirias. Disfrútenla.